Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya nos están bendiciendo con su audiencia. Que la gloria de Dios sea derramándose esta noche sobre todos ustedes y que hoy podamos recibir una gran bendición a través de esta enseñanza. Así que ya tenemos todo listo porque usted prepárese allí con sus instrumentos, papel, lápiz, su Biblia, porque vamos a recibir una gran bendición, aleluya, de parte de nuestro Dios. Y el tema de hoy es Jesús, Señor y Cristo. Es un estudio sobre el Señor Jesús y lo que dice la Biblia acerca de que Él es Señor y Cristo, Señor y Cristo, y vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios qué significan estas cosas. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, aleluya, el Señor nuestro Dios llame. O sea que esta bendición está disponible para todos aquellos que el Señor quiera llamar. El punto culminante del discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés, y antes de llamar a los oyentes a arrepentirse y ser bautizados para perdón de sus pecados, Pedro llega a la conclusión teológica de su argumento en Hechos 2:36, como acabamos de ver. Y tenemos que examinar cuidadosamente cómo cabe este pasaje de Hechos 2:36 en el discurso de Pedro. La clave para entender el fluir narrativo del pasaje debe explicar cómo el contenido del discurso de Pedro desde Hechos capítulo 2, versículo 14 al 35, junto con los eventos de Pentecostés que los oyentes estaban viviendo, muestran que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Entre otras cosas también Mesías, porque Cristo es ungido y en hebreo es Mesías. Por eso entonces el apóstol Pedro comienza a hacer una disertación acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Y podemos leer allí a Hechos capítulo 2, versículo 14. Mientras que yo lo ubico acá en mis notas. Aleluya. Usted vaya buscándolo. Usted también vaya buscándolo para que veamos a qué es lo que se refiere a la conclusión que llega el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos a comenzar ahí desde el 14. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Verso 15 dice, porque estos no están ebrios, refiriéndose a los hermanos que estaban allí, tocados bajo la presencia del Espíritu Santo. Pedro hace una disertación muy fabulosa y explica, aleluya, que estos no están ebrios, como algunos decían, algunos estaban diciendo. No, lo que pasa es que esta gente está borracha. No. Dice, porque esto
no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Y aquí es donde viene lo tremendo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí es donde él comienza en su disertación, comienza a utilizar, porque se ve que el apóstol había leído los salmos y había encontrado donde los salmos hablan específicamente acerca que el Señor, que Dios es el Señor, y encuentra, hace un paralelo entre el señorío del Señor Jesús y el señorío de Jehová Dios. Y entonces utiliza con una maestría, con exégesis, una demostración de exégesis, que utiliza entonces allí lo que dice Hechos 2:21, refiriéndose a Joel. Aleluya. Él hace referencia a lo que dice Joel, que dice, oh, gloria a Dios. Antes que venga, alabado sea Dios, el día grande del Señor. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, estoy en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hace entonces una demostración de exégesis, y por eso dice entonces, y compara, y que Dios ha hecho al Señor Jesús Señor y Cristo. Y nótese la conexión del versículo 21 con Joel 2:32. Ahí vamos a leerle ahora a Joel 2:32. Dice, y a este Jesús resucitó. Joel 2:32. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia Joel 2:32. Un momentico, ya lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Joel 2:32. Para que usted vea que la conexión perfecta de la exégesis. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente el cual él habrá llamado. El remanente el cual él ha llamado. Por eso entonces dice acá, en el versículo 21 que estábamos leyendo, dice que hace claridad sobre la invocación del Señor. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. También que en el versículo 36 de Hechos 2:36, vamos a leerlo para que usted vea lo que dice Hechos 2:36. Pedro hace una comparación y llama a Jesús Señor. Y después, en el versículo 39, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y llama entonces ahora a Jehová, el Señor nuestro Dios. Ahí lo estamos viendo. Oh, gloria a Dios. Ahí lo estamos viendo. Y entonces el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara.
habla claramente entonces, hace una exégesis y una interpretación de que Jesús es el Señor, pero que también Dios, Jehová, Dios, el Padre, es Señor. Señor significa allí eh, dueño. Y refiriéndose aquí en el 39 se refiere a Dios el Padre. Fíjese el contraste entre la primera y la segunda parte del versículo. Dios declara a Jesús Señor y Cristo, pero estas personas lo han crucificado. Las palabras Señor y Cristo pesan y merecen atención. Yo quiero dividir esta enseñanza en 4 partes. Primero, quiero mostrar lo que la Biblia habla de Jesús como Señor. Lo segundo que le quiero compartir esta noche es Jesús como Mesías. Y lo tercero, Jesús como Rey venidero. Y cuarto, los efectos del señorío de Jesús en la humanidad mientras regresa como Rey. Vamos a mirar entonces la primera parte de Jesús como, oh, gloria al Señor, Jesús como Señor o dueño. Jesús como Señor o dueño. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Señor, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era Yahweh. Algunos lo pronuncian YHWH, otros lo pronuncian como Yahweh. El pueblo judío, para no desobedecer el mandamiento en contra de utilizar el nombre de Dios en vano, según lo que dice Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces los judíos comienzan a utilizar la palabra Adonai cuando se refieren a Dios, a Jehová. Entonces utilizan la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Cuando el pueblo judío traducía sus escrituras hebreas al griego, conocido como la Septuaginta, y abreviada se conoce como la LXX, entonces traducen siempre donde aparece la palabra Jehová, lo traducen como Adonai, que en griego significaría Kyrios. La palabra Adonai hebrea para los griegos era Kyrios. Entonces el pueblo judío estaba acostumbrado a utilizar la palabra griega Kyrios para referirse a Dios, aun cuando Kyrios también se usaba para hablar de las autoridades humanas. Los cristianos de la temprana iglesia vivían en un ambiente en el que se debía decir César al Señor. O sea, al César tenían que decirle Señor. Y en que esto designaba a César regidor de todo el reino romano, la frase también adoptó ciertas contradicciones espirituales, que en algún sentido espiritual César era el Señor. Entonces muchos creían en Jesús como el único Señor. Y los cristianos de esa época muchas veces se negaban a decir o a reconocer que César era el Señor. Y como resultado de eso, a menudo morían violentamente en manos de los romanos. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Kyrios o Señor frecuentemente para hablar de Jesús, y lo vamos a encontrar en Mateo 1:20, Mateo 1:22, Mateo 1:24, Mateo 2:13 y 15, Marcos 13:20, Lucas 1:6, Romanos 11:34. Pero también hay algunas referencias del Antiguo Testamento donde se interpreta que Jesús es Señor, como Marcos 1, 2 y 3, Hechos 2:21, Romanos 10:13, Primera de Corintios 1:8, Segunda de Corintios 3:15, aplicando el Kyrios de esas escrituras a Jesús. Obviamente, escritores del Nuevo Testamento pretenden igualar el señorío de Jesús con el señorío de Dios. Y eso es lo que Pedro quiere decir cuando dice que Dios ha hecho al Señor Jesús, lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos a ver ahora lo que entonces significa a Jesús como Cristo, como el Mesías, como el ungido. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar entonces lo que allí tiene que ver ahora con Jesús como el ungido, Jesús
como el Cristo. Y ya vemos allí entonces que yo les explicaba que Mesías significa ungido o Cristo. La palabra hebrea Mesías y la palabra griega es Cristo. Ambos, tanto Mesías como Cristo, significa ungido. Ungir con aceite, o sea, el ungir con aceite, era un rito utilizado con el propósito de apartar a ciertas personas para servir tanto como reyes, como sacerdotes o profetas. En la monarquía israelita había un proceso de ascensión al trono en 3 etapas. Y el patrón básico que seguían primero era que el individuo sería designado por algún medio para un papel específico de liderazgo. Él no asumía, cuando alguien era ungido, especialmente como rey, no asumía su reinado de enseguida, pero eso, cuando lo ungían con aceite y el profeta o la persona, la autoridad que Dios escogía para ungirlo, cuando le untaba el aceite o le derramaba el aceite a través de un cuerno en la cabeza, estaba diciendo: Dios te está apartando para un liderazgo. Lo segundo era que tenía que esperar una nueva designación que demostrara su estatus y las capacidades a través de alguna hazaña brillante o de una acción militar. Al que era apartado para ser rey, tenía que ser probado también en las artes de las milicias, y por fin, habiéndose distinguido a sí mismo de esta manera y logrado la atención pública, el designado sería confirmado en su oficio de liderazgo, el cual evidenciaba a través de este patrón que el Antiguo Testamento también lo trae. Hay evidencias importantes para una distinción entre la designación de un rey, que frecuentemente involucraba la unción, y la confirmación del tal rey. Nótese que tanto Saúl como David fueron ungidos Nagid. La palabra en hebreo para ungido es Nagid y significa príncipe, príncipe regente, príncipe heredero o corregente antes de ser rey. Primera de Samuel 10 del 1 al 16, Primera de Samuel 16 del 1 al 13 y Segunda de Samuel 2, 7 al 8. Segundo libro de Samuel 7, 8. Segundo libro de Samuel 7, 8. Mientras que Yahweh o Yahvé normalmente escoge a Nagid, que en este caso fue Saúl y David, David selecciona a Salomón y el sacerdote Sadok lo unge como Nagid. Primero el libro de Reyes, capítulo 1, verso 35. En el caso de Salomón, no fue Dios el que apartó a Salomón para ser rey, como pasó con Saúl y con David, sino que en este caso fue David que nombró como sucesor a su hijo Salomón, pero le tocó ungirlo como Nagid a el sacerdote Sadok, como lo vimos en primer libro de Reyes 1:35. En primer libro de Crónicas 29:28 vemos que Salomón no ocupa el trono de manera independiente, sino hasta que la muerte de su padre. El pueblo judío esperaba la llegada del Mesías anticipado, y que el pueblo judío en los tiempos de Jesús estaba esperanzado de que el Mesías prometido en el libro de Isaías y en algunos pasajes a través de los profetas, entonces el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús estaba esperando a ese Mesías para que se convirtiera, a ese ungido, para que se convirtiera en rey y los liberaría de la opresión y restauraría a Israel le restauraría la grandeza anterior a Israel. Anticipaban que el Mesías sería como Moisés, que los liberó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, o a David, que hizo de Israel una gran nación. Ellos estaban esperando en ese nuevo Mesías, y ellos notaban que Jesús cumplía esas características. Y aunque el príncipe de los sacerdotes preguntó: ¿eres tú el Cristo?
A Jesús no le gustaba. Jesús no preferían que no lo llamaran Mesías. Él muchas veces se excusó, muchas veces le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Rey venidero? ¿O tenemos que esperar a otro? Y entonces, aunque en una cierta ocasión el príncipe de los sacerdotes le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús contestó, yo soy. Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús como Mesías, le presenta como libertador, no de rivales políticos. Oiga bien, cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús como Mesías, lo presenta no como el libertador, no de rivales políticos o militares, sino libertador del pecado. El ministerio de Jesús culmina con su muerte y sirve como la etapa de demostración de su capacidad como rey mesiánico. En esta etapa, libra batalla contra los enemigos del plan de Dios para asegurarle a su pueblo una vida segura en el reino. Cuando prestamos atención a la naturaleza de los beneficios del reino, podemos ver cuál tipo de demostración era necesaria que Jesús hiciera. En vez de ser un Mesías político que aseguraría su reino por medio de la fuerza militar, Jesús muestra, aleluya, en su sermón, cuando habla ya en Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, usted lo puede verificar, que él muestra su obra como Mesías ungido, pero el Espíritu consistía en la proclamación de las buenas nuevas y proclamar libertad a los cautivos. Y la palabra para libertad se relaciona con Hechos 2:38. Yo quisiera leer Lucas 4:18 para demostrarle el verdadero, este es el resumen del verdadero ministerio de Jesús. Ministerio como Mesías. Jesús era el Mesías, ciertamente, el Mesías prometido, el Mesías prometido por Dios. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Decíamos que ungido significa Cristo o Mesías. Dios aquí se estaba haciendo realidad, que la unción que estaba sobre Jesús era, aleluya, para traer buenas nuevas a los pobres, para predicar el evangelio, para que la esperanza viniera sobre toda la tierra. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor dice claramente en el versículo 18 que fue ungido no solo para predicar las buenas nuevas del evangelio, sino para sanar a los corazones quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos del corazón y para predicar el año agradable de Dios. Este es el resumen del ministerio mesiánico de Jesús. Aleluya. Y tiene mucha relación con lo que está enseñando Pedro en Hechos capítulo 2:38, donde el énfasis se usa para referirse al perdón. Aquí libertad significa perdón de los pecados. Es decir, que Hechos 2:38 muestra que la obra de los oyentes de Pedro podían experimentar ese beneficio del reino mesiánico de Jesús. Ahora Pedro pone sobre la audiencia la culpa de la crucifixión, aunque es probable que muchos de ellos no hubieran estado involucrados directamente. Quizás Pedro utiliza vosotros en el versículo 36 para indicar como equivalente que toda la raza, por toda la casa de Israel, era culpable. Hechos 2:36c y Hechos 2:36a. Pero Jesús, a pesar de que en este periodo de muerte y resurrección, a través del ministerio, mientras que Él estuvo vivo, ejecutó un ministerio como Mesías, como ungido, como el Cristo.
Aleluya. No el Cristo resucitado, sino el Cristo viviente, el Cristo humanizado que fue ungido con el Espíritu Santo. Y en Hechos 10:38 vemos cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y comenzó a hacer bienes, a sanar y a libertar los que habían sido oprimidos por el diablo. Entonces, lo que aparece en Lucas 4 es la demostración evidente del señorío de Jesús, del Cristo, del ungido, que ha sido ungido por el Espíritu Santo para hacer bienes, para sanar, como lo dice en Lucas 4, el versículo 18, donde está el resumen, aleluya, que ese es el ministerio de Jesús. El ministerio mesiánico, mientras Jesús estuvo en la tierra, no era de carácter político, no era de carácter del reino, sino era del carácter de la sanación, del libertador, del salvador, de darle la oportunidad a la raza humana de convertirse en una nueva raza, nueva, ungida con el Espíritu Santo y beneficiario del reino de los cielos. Entonces Jesús dijo, no se preocupen cuando yo voy a establecer y a devolverle la grandiosidad, la gloria al reino de Israel. Preocúpense de establecer el reino de los cielos en los corazones de las personas. Mientras que Jesús venga en su segunda venida, nosotros como iglesia tenemos que ser igual que Jesús, ser prolongadores del ministerio mesiánico de Jesús, donde Él traía, eso se refería, era al perdón o la libertad de los pecados, a sanar a los enfermos, a devolver los ojos a los que estaban cautivos y devolverle a la vista. Como dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para predicar la unción, el poder, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Allí donde usted se encuentra, el poder de Dios va a llegar, porque a través de la iglesia, a través de estos ministerios, somos la prolongación del ministerio de Jesús. Aleluya. Y entonces hoy podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas, para predicar las buenas noticias, el evangelio a los pobres, y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos que han sido cautivos por las fuerzas del enemigo, la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los corazones oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Estos son tiempos de jubileo, son tiempos de salvación, son tiempos de gloria que usted, amado amigo que me escucha por primera vez, puede disfrutar en esta noche a raíz de lo que Dios está planeando para usted, una vida nueva, una nueva oportunidad. Pero eso no quiere decir que Jesús allí haya culminado con la muerte y resurrección, haya culminado su reinado. Antes, por el contrario, las promesas que el Señor dijo que de la raíz de Isaí, el vástago de Isaí, de la familia reinal de Isaí, de David, iba a tener un reemplazo, que se iba a sentar en el trono de David y que su reinado no iba a tener fin. Un día, ese mismo Jesús que vieron los discípulos ascender al cielo, vendrá como rey político, y se acabará el imperio de los humanos, se acabará el gobierno humano, el gobierno avasallador, terrorista, que ha sometido al pueblo a través de engaños, de mentiras, que ha abusado de su autoridad y que lo ha amenazado. Tenemos amenazas permanentemente. La Biblia dice, por eso tenemos que orar de día y de noche por nuestras autoridades, para vivir en paz y sosegadamente. Porque siempre vamos a tener la angustia, la dificultad que vamos a tener a un imperio que va a querer destruirnos y dañarnos. Pero hay una promesa, que Jesús va a venir un día como rey venidero. Jesús va a venir un día como rey venidero. Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra a gobernar como rey, pero como rey político.
Ya ese tiempo de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pasará y vendrá entonces. Y dice Hechos 1:11, dice claramente: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Un día el Señor vendrá en una nube. Lo que sucede es que no sabemos el día ni la hora, sino que tenemos que estar preparados como si faltara 1000 años o como faltara un día. Lo de nosotros es estar preparados y seguir pregonando el reino de los cielos y estableciendo el reino de los cielos en los corazones a través de las buenas noticias que es el Evangelio. Judas 1:14 dice: de esto profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas millares. Mira, Judas está diciendo que un día vendremos los salvos, los resucitados en Cristo, vendremos a gobernar con Él. Aleluya. Y la tierra... y dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Oh, gloria a Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9. El Salmo 72:8 dice: dominará del mar a mar. El Señor Jesús un día vendrá como rey político y dominará de mar a mar, desde el río donde fue bautizado hasta los confines de la tierra. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz, refiriéndose a la mujer, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a Israel, refiriéndose a María. Dijo: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allí se cumple la promesa, aleluya. En Apocalipsis 12:5 se cumple la promesa que Dios dice que en el trono de David se sentará uno de ese mismo linaje, de la tribu, aleluya, del león de Judá. La tribu del león de Judá se sentirá, de la tribu de Judá se sentará en el trono de David un descendiente de la raíz de Isaí, y su trono no tendrá fin. Y el 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Aleluya. Y nos promete que nosotros iremos a gobernar con Jesús 1000 años, y nos pondrá en tronos en muchas ciudades y en muchas naciones. Sus hijos, el pueblo de Dios, regirá juntamente con Él, como en esos tronos será puesto. Pero mientras que Jesús viene, mientras que Jesús regresa como rey prometido, Él no nos dejará huérfanos. Él vendrá por su iglesia, y un día lo acompañaremos en ese mandato de 1000 años sobre la tierra. Nosotros le vamos a acompañar, aleluya. Hechos 2:37 dice de esta manera, aleluya. Mire lo que va a pasar mientras que Jesús viene. Hay un poder, aleluya, un poder tremendo que se va a manifestar sobre toda la tierra mientras que Jesús viene. Leamos entonces, lea juntamente conmigo Hechos, capítulo 2, versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Temprano en su sermón, Pedro prometió: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos capítulo 2, 21, citando a Joel 2:32, dice: y todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ya de hecho, en su sermón, en la primera parte de su sermón, está diciendo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora da instrucciones específicas para que esta multitud asegure su perdón por medio del arrepentimiento y del bautizo. Arrepentimiento
arrepentimiento y bautizo para que el perdón de los pecados también era lo que predicaba Juan el Bautista en Lucas 3:3. Los griegos creían que un cambio de opinión causaría naturalmente un cambio en las acciones de una persona, ya que las creencias determinaban el comportamiento de los humanos. Los humanos, su comportamiento está determinado por el pensamiento y por lo que creen. Es decir, que para cambiar el comportamiento primero debemos conectar con nuestras emociones. Nosotros tenemos que tenerle cuidado y ponerle como una rienda, un timón a nuestras emociones para que verdaderamente haya cambios en nuestras actitudes. Un cambio de pensamiento tenía el poder de cambiar ambas cosas, tanto los sentimientos como las acciones. Entonces Pedro les pide a estos miembros de Jerusalén que se arrepientan de sus pecados, porque el mayor pecado es haber rechazado a Cristo como Mesías, como Salvador. Que cambien de manera de pensar, que se den vuelta y necesitan repudiar su previo rechazo a Jesús como Salvador y ahora abrir su corazón para acogerle. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo era apropiarse de una manera, de una medida, porque en el bautismo también estaba el nombre, pero el nombre también significaba identificación. Recibir algo de Cristo era hacerse una persona nueva, semejante a Él, semejante a Jesús el Cristo. Poco antes de la ascensión, Jesús mandó a sus discípulos diciendo, por tanto, y adoctrinad o predicarle a todas las etnias, vayan y predican, hagan discípulos, adoctrinen. Hacer discípulos es adoctrinar a todas las personas de todas las etnias, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La mayoría de las iglesias hoy utilizan esta fórmula tríptica del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que bautizar a la gente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo dejó claro, el bautizar en lugar solo del nombre de Jesús. Nosotros tenemos que bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no solamente en el nombre de Jesús. Como resultado del discurso de Pedro, se convirtieron muchas personas. Aleluya. Hay un efecto tremendo, hermano. Un efecto tremendo. El verso 40 dice, oh, gloria a Dios. Hechos 2:40. Mire lo que dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas. Mire el resultado de esta palabra. El resultado del discurso de Pedro. Se convirtieron 3,000 personas. La primera iglesia, los primeros servicios de la iglesia fueron asistidos. Quizás muchas de estas personas eran judíos que vivían en otros países, pero estos judíos se habían dispersado por la diáspora, pero que habían venido a Jerusalén para celebrar el día Pentecostés. Pero ellos, este fue el primer servicio poderoso de que se convirtieron y se bautizaron más de 3,000 personas, sin contar las mujeres y a los niños, porque en esa época las mujeres y los niños no se contaban. Pero estos judíos que eran de otros países se convertían en semillas y ellos iban a ser multiplicadores de la bendición, multiplicadores del discurso, multiplicadores de esta verdad que el Señor Dios hizo al Señor Jesucristo, Señor y Dios, Señor y Cristo, Señor y ungido, Señor y dueño, Señor, y le ha puesto ahora nombre sobre todo nombre. Y estos, aleluya, estos nuevos creyentes traerían a Cristo a sus hogares, a muchas personas y a sus comunidades también. Iban a convertir a muchas comunidades. Eso es lo que Dios desea, que en estos tiempos la iglesia se convierta seamos nosotros multiplicadores de la bendición y que podamos comprender que Jesús fue convertido en Señor
y Cristo. Aleluya, Señor y Cristo. Dios quiere que tú te conviertas en multiplicador de esta verdad y que para ustedes, el igual que Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto hubo una reacción, se compungieron y la gente se convirtió. Y dice el versículo 40 y al 41 que más de 3,000 personas escucharon estas verdades. Oh, gloria a Dios. Y se convirtieron como semillas multiplicadores del reino de los cielos. Que te quede claro estas 4 partes. Primero, Jesús es Señor. Dios lo convirtió, Dios el Padre lo convirtió en Señor. Segundo, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, aleluya, para dar demostración de poder. Tercero, Jesús será el Rey venidero que un día vendrá a gobernar, aleluya, aun cuando mientras que Él estuvo aquí, el reino mesiánico de Jesús era a través de la liberación de la opresión del enemigo, la liberación de los males, la liberación de las enfermedades y la liberación de los corazones. Pero ese efecto tendrá que seguir cumpliendo. Y el número 4, el efecto del señorío de Jesús ante la humanidad, antes que Jesús regrese. Muchas personas testificarán de que Jesús es Señor, que Jesús lo ha ungido y que Él es el propicio para que nosotros hagamos parte del reino de los cielos y se ha establecido el reino de los cielos en nuestras vidas. En conclusión, cuando leemos el retrato completo de Jesús como Señor y Mesías en Lucas y Hechos, a la luz del patrón de su designación, debemos tener en cuenta cómo es que Jesús funciona como Señor y Mesías después de su resurrección y exaltación. Sin desconocer que Jesús siempre había sido Señor divino y Cristo prometido. Por eso cuando Hechos 2:36 dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Mesías, quiere decir que Dios confirmó la identidad mesiánica de Jesús después de la victoria decisiva de la cruz y que ahora como Mesías y Señor confirmado, Jesús regresará. Y Jesús, mientras tanto que regresa como Rey venidero a juzgar, a regir políticamente a todas las naciones, Jesús concede las bendiciones de la era mesiánica, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Oímos esta enseñanza y regresamos para la oración final. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente.
Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Oh, gracias, Señor, porque hoy nos has permitido ver el retrato completo de tu obra como Señor y Cristo. Y nos ha traído luz de la explicación de Lucas y de los Hechos. Y se ha revelado el patrón de su designación delante de nosotros, que fuiste apartado como ungido, como Mesías ungido, para que un día ejerzas tu reinado sobre la tierra y restaure la dignidad del hombre, y todo señorío de que el hombre ha perdido por causa del pecado será restituido por ti, Señor. Te damos gracias, aunque reconocemos que siempre fuiste el Señor divino y Cristo prometido. Por eso cuando Hechos 2:36 dice que Dios te ha hecho Jesús, Señor y Mesías, simplemente lo que estamos diciendo y lo que estamos aprendiendo es que te ha confirmado esa identidad mesiánica de rey después de tu victoria decisiva en la cruz. Y que ahora como Mesías y Señor confirmado vendrás como un rey venidero. Un día vendrás como un rey venidero a restablecer el reino de los cielos en la tierra. Y volveremos a ser uno solo contigo. Y Dios volverá a ser nuestro Dios. Y el hombre será rey y sacerdote juntamente contigo. Y glorificado, aleluya, sea tu nombre por siempre. Porque un día reinaremos 1000 años
juntamente contigo, Dios del cielo. Esa victoria decisiva de la cruz, tú vendrás a romper el reino del maligno de una vez y para siempre. Nos libertarás para siempre de la esclavitud. Nos libertarás de la muerte. Nos libertarás del imperio terrorista del hombre. Nos libertarás del imperio terrorista del anticristo. Oh, glorioso Dios, pero mientras eso sucede, tu ministerio, tus bendiciones de la era mesiánica, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, lo podemos disfrutar. Y usted, amigo, que ha escuchado esta palabra esta noche y lo ha escuchado por primera vez, usted tiene la oportunidad de pertenecer, de permitirle a ese Señor y Cristo restaurar su vida, restaurar su dignidad, restaurar toda su existencia, para que usted le sirva como rey y sacerdote del reino de los cielos y comienza a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que ha dejado aquí en la tierra para que nosotros nos gocemos ahora del perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad y que nos auxilia y nos lleva como una muleta, como ese paracleto, ayudador en todas las cosas y las decisiones de nuestras vidas, y que nuestro modo de pensar y nuestros modos de actuar sean transformados por el poder de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús, el poder de la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Y usted estará preguntando, pastor, ¿cómo yo puedo recibir eso? Simplemente haciendo esta sencilla oración. Dígale delante del Señor Jesús: oh Señor Jesús, he escuchado tu palabra, me acojo a tu sacrificio, pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Yo quiero pertenecer a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, y cuando tú vengas por tu pueblo, yo quiero levantarme en el día de la resurrección de los santos. Oh, gloria a Dios. Si usted lo ha hecho, comuníquese con nosotros a estos teléfonos que están saliendo en este momento por aquí. A ver, en este lugar. Aquí están saliendo, por aquí. Están saliendo los teléfonos y el correo iccloscedros@gmail.com. Ahí se puede comunicar con nosotros. Mándenos un mensaje de texto o también llámenos al WhatsApp o síganos a través del Facebook ICC Los Cedros, o suscríbase a nuestro canal. Ya tenemos 120, estamos llegando a la meta. O allí el WhatsApp está saliendo 314-783-8103, o también al Telegram. Ya existe otra red social que es Telegram, que es el 304-607-1251. También suscríbase a nuestro canal, como decían, iccloscedros@gmail, y que ya somos 120 y pronto seremos esos 200 para repartir los libros, la caja de libros que tenemos. Conviértase en multiplicador, en la semilla multiplicadora del reino, de las buenas bendiciones, de estas noticias, de las buenas noticias del Señor, para que otros. Y entonces, ¿cómo se convierte usted? Sencillo: comparta estos enlaces con su familia, con sus amigos, con todas esas personas que usted tenga por allí, con las redes estas sociales, que usted pertenezca a estos grupos. Mande estos enlaces y así se convierte en multiplicador de esta semilla. Oh, aleluya. Y le esperamos en los servicios presenciales en la iglesia cuadrangular de Los Cedros, del barrio Los Cedros, ICC Los Cedros. Estamos allí en la carrera 19A 75 esquina. A pesar de que este es el área metropolitana de Barranquilla, esto pertenece a Soledad, y entonces allí, si usted viene de norte a sur por la avenida Circunvalar, a mano derecha, pregunta dónde queda la entrada de Los Cedros, y bueno, y eso lo va a conducir derechito a donde está nuestra congregación, y le espera la pastora Marta Marín y este es su servidor, Elvis Manota, que los queremos un montón y no rehusamos a enseñar toda la revelación de Dios. Quiero invitarlo para este domingo a las 8 de la mañana el servicio presencial, el servicio dominical, pero a las 5 de la tarde tendremos un servicio especial
que Dios ha escogido ese servicio para bendecir a muchas personas. El servicio de las primicias, la segunda fiesta de las primicias, 5 de la tarde, nos gozaremos en alabanza, adoraremos al Rey, oiremos testimonio de las grandezas de los milagros que Dios ha hecho, de las casas que han recibido. Dios ha repartido casas en estos servicios. Dios ha repartido casas. Dios es experto en repartir casas en estos servicios. La unción que Dios derrama es la repartición de hogares, de nuevas casas. Y vamos a escuchar, aleluya, testimonios de varios hermanos y de empleo. Dios ha abierto empleo para algunas personas. Venga, escuche la palabra de Dios, testifique de la obra del Señor, traiga su ofrenda, y si no la puede traer, pues llévese el sobrecito y cuando Dios lo bendiga, entonces testifique y trae su ofrenda de primicias para la honra y la gloria de Dios. Así que, no siendo más, nos vemos muy pronto y que la gloria de Dios, ya sabe, domingo 25 de julio, 8 de la mañana el primer servicio, y el segundo servicio, la segunda fiesta de las primicias, serán, gloria a Dios, a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por conectarse. Hasta una nueva oportunidad.